Estamos de regreso en Acción 10 en la mañana y lo hacemos con nuestro segmento Consulta con el especialista, en donde vamos a hablar acerca de lo que es la colitis, las causas, cómo prevenirlo, si esto tiene algún alimento que específicamente lo esté provocando. Nosotros a usted le invitamos a que nos sintonice a través de nuestra página de Facebook. Aparecemos como Canal 10 Nicaragua y para hablar de este tema nos acompaña acá en estudio el doctor Brian Pérez, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros y siempre compartir de temas de salud. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Anduriña, siempre agradeciéndole a ustedes por la invitación que nos dan semana a semana para hablar de temas de salud. La colitis creo que es una enfermedad o un síntoma que todos llegamos a experimentar alguna vez en la vida. ¿Cuáles son los síntomas o qué es la colitis? La colitis es una inflamación del tracto digestivo o del intestino grueso o del colon, como lo conozcan los pacientes. Esta inflamación nos comienza por tal vez algunas enfermedades que nosotros lleguemos a desarrollar. Por ejemplo, Helicobacter pylori puede llegarnos a inflamar el colon o algún problema muy probablemente emocional. Cuando los pacientes tienden a tener algún problema de estrés, ansiedad, depresión, siempre repercute en el colon y esto nos lleva a desarrollar una colitis. Aparte de eso, nosotros sentimos que comemos poco, pero que el estómago se nos crece demasiado o que hay demasiados gases, dicen los pacientes. Pero esto, cuando nosotros sentimos que hay demasiados gases, es porque hay un antecedente en el colon. El colon está sufriendo y está informando a los pacientes tal vez o diciendo, gritando de que hay un problema en él. ¿Cómo lo podemos ver? Hay pacientes que muchas veces cuando comen o ingieren algún tipo de comida, le van al baño inmediatamente. Esto no es normal. O alternan, sienten que van al baño, evacúan acuoso o diarrea y posteriormente sienten que van al baño y hay estreñimiento, hay un problema o sienten que las hemorroides se inflaman si es que tienen hemorroides los pacientes. Siempre esta enfermedad no es constante, pero sí es molesta, porque podemos pasar 3 días con diarrea y podemos pasar 3 días más con estreñimiento, con el colon que vamos al baño, nos sentamos y sentimos de que no evacuamos nada o no, se nos dificulta. Incluso en esta enfermedad tenemos que estar pendientes o estar conscientes de ver la S. Hay pacientes que dicen de que no ven la S porque les da asco, pero es importante ver la S, la contextura, el tamaño, de qué forma evacúan, es importante verlo. ¿Por qué? Porque es un dato clínico para nosotros, es importante verlo y siempre en clínica se pregunta cómo está evacuando. ¿Por qué? Porque de la manera que ellos evacúen es un diagnóstico que nosotros podemos dar. ¿Cuándo no es normal? Por ejemplo, cuando las heces son demasiado lisas o cuando las heces son negras o cuando las heces son verdes, por ejemplo, porque hay pacientes que evacúan verde. Entonces, esto se puede deber a que los pacientes han estado comiendo mucha... o están haciendo dieta, mucha verdura, mucha lechuga, mucho repollo, entonces la heces se torna verde. Pero cuando las heces son demasiado lisas o demasiado pelotosas, incluso hay pacientes que refieren que están defecando como conejos, que son muchas pelotitas. Esto es un incidente de estreñimiento. El colon está diciendo que hay poca ingesta de agua, por ejemplo, y que estamos evacuando con estreñimiento. Pero cuando las heces son negras, esto se debe a que hay un sangrado en el tracto digestivo. Tenemos que tener cuidado porque en medicina esto se llama melena. Cuando los pacientes evacúan negro, las heces son demasiado negras, es porque o tienen un problema muy grave en el estómago o el tracto digestivo está con llagas, por así decirlo, o con úlceras. Los pacientes los conocen como úlceras. Y hay un problema bastante grave ya debido al tiempo que ellos tienen, porque esto lo ven, se toman X medicamentos, se toman X té y esto los mejora momentáneamente, pero posterior esto se vuelve grave y los pacientes tienden a tener repercusiones bastante graves. Incluso cuando llegan a este momento es difícil volverlo a recuperar a los pacientes o volver a rehabilitar el tracto digestivo. ¿Pudiese convertirse en un cáncer de colon? Puede convertirse en un cáncer de colon porque esto comienza con una inflamación. El colon se inflama, puede comenzar así, posteriormente el paciente comienza un sangrado, pero hay que ser perspicaz con esto de la S. ¿Por qué? Porque el paciente puede, incluso a la hora de limpiarse, puede ver que es rojo. Cuando esto es rojo es porque está teniendo un problema de hemorroides.
cuando viene desde adentro, demasiado adentro, por ejemplo, cuando viene desde el estómago o desde el colon, puede deberse a que ya hay un antecedente de úlcera y estas úlceras están bastante descontroladas. Pero cuando el paciente se limpia y esto es rojo, es sangre, entonces puede deberse a que las hemorroides no están siendo controladas y están inflamadas. Si es que el paciente tiene hemorroides o no han tenido un médico que lo vea, que lo supervise y que le diga, bueno, usted tiene las hemorroides inflamadas. Pero siempre es importante ver, aparte de eso, las comidas son importantes porque, por ejemplo, los almidones, las comidas que vienen de almidón pueden llegar a inflamar el colon. Por ejemplo, la yuca, el quequisque, puede llegar, esas comidas de almidones pueden llegar, el repollo, el rábano, son una de las comidas que inflaman el colon porque el tracto digestivo no los tolera mucho, si bien es cierto de que son buenos para la salud, para la dieta, por ejemplo, si el paciente está haciendo dieta, no obstante, inflaman al colon porque el colon se le dificulta estarlo digiriendo. Perfecto. También acá en Facebook nos pregunta, buenos días, mi hijo de 8 años fue diagnosticado con colitis. ¿A qué se debe esto? En niños nosotros le recordamos que estamos en Facebook como Canal 10 Nicaragua. ¿A qué se debe esto, doctor? Por lo general en los niños es difícil mantener la alimentación de ellos. ¿Por qué? Porque el niño se le da dinero para ir al colegio, el niño va al colegio, come chivería, come de todo lo que le den, lo que encuentren en la calle, ellos comienzan a ingerirlo. Entonces es difícil controlarlo. Pero sí, en general, si los niños ingieren demasiadas chiverías, puede llegar a inflamar. Me he topado con niños, por ejemplo, de 9 años que sufren de colitis y uno a la hora de inspeccionar o palpar el abdomen se escucha que hay algo hueco y esto es porque los padres no están tal vez administrando bien la parte de la ingesta del niño o no hay una buena alimentación familiar tal vez. En el caso del consumo de estos productos con almidón que sabemos que forman parte, ¿verdad?, de nuestra dieta cotidiana, ¿cómo hacer para tener un balance y no exagerar, obviamente, en su consumo? Y otra consulta, si los lácteos también pueden provocar esto o no. Por ejemplo, hay algo que cuando el paciente está diagnosticado con colitis, los frijoles, desde que lo ingiere a las 2 horas, el paciente está grave. El paciente siente de que el estómago se inflama y comienza a eruptar y eruptar y eruptar y no siente mejoría. Hasta que se toman alguna enzima digestiva, tal vez pueden sentir mejoría. Incluso hay pacientes de que, por ejemplo, a la hora de comer algún tipo de sopa, es que incluso hasta comer carne, los pacientes, el tracto digestivo lo viene resintiendo hasta el momento en que ya no lo tolera. El paciente viene y es consciente de esto, pero el problema es que el paciente deja de comer o de ingerir estas comidas, estos alimentos. Por ejemplo, el paciente siente que el frijol le hace daño, lo deja de comer. El paciente siente que las carnes le hacen daño, la deja de comer. Y al final y al cabo nos venimos enfrentando tal vez con una desnutrición, porque al final el colon se resiente tanto de que el paciente deja de ingerir tantos alimentos que necesita nutrirse. Al final necesitamos nutrirnos y llegamos a una desnutrición al final por no ingerir los alimentos adecuados. Aparte de eso, siempre en la medicina china nos han enseñado, nos han demostrado de que el colon está conectado con la mente. Y esto es lo que hablábamos al principio, de que siempre o la mayoría de las veces de que el colon se inflama es porque el paciente tiene algún problema o de ansiedad o de estrés. Hay algún problema familiar, cuando el paciente dice, fíjese que el colon se me está inflamando, nosotros lo primero que preguntamos, ¿cómo está en casa? ¿Qué problema hay? O si hay algún proceso ansioso, si hay un proceso depresivo. ¿Por qué? Porque siempre el colon se inflama cuando hay un proceso mental, el centro vital se distorsiona y comienza a presentar problemas. Entonces, por lo general, los pacientes que tienen insomnio, que son pacientes tal vez que tienen 10 años desarrollando esta enfermedad, la tratan por el síntoma. ¿Cuál es el síntoma? No poder dormir. Pero cuando nosotros, por ejemplo, en clínica nos damos cuenta de que este insomnio está siendo desarrollado por un problema digestivo, nosotros tratamos el problema digestivo, lo solucionamos y el paciente vuelve a reconciliar el sueño sin ni siquiera o le quitamos el medicamento que está tomando para dormir. Cualquier benzodiazepina que esté tomando el paciente. Se lo erradicamos y tal vez tiene 10 años de estarlo tomando, pero como nosotros vemos la raíz tal vez del problema, sabemos que la raíz es porque hay una colitis, hay una inflamación en el colon y esta inflamación en el colon por medio del iris nos damos cuenta
de que está afectando el centro vital y que por eso el paciente está tomando algún antidepresivo, entonces solucionamos este problema y el paciente concilia el sueño normalmente, vuelve a dormir tranquilamente sin ningún tipo de medicamento o sin ningún problema. Tenemos algunos comentarios en nuestra página de Facebook. Buenos días, a mí me detectaron colon irritado, también tengo endometrio grueso y cada vez que me viene el periodo menstrual los dolores son insoportables durante todos los días que dura y dice que también se llena de cólicos, le da bastante dolor en la parte baja del intestino cada vez que se sienta. Sí, la endometriosis es un problema bastante grave. Para mí lo recomendable sería cirugía, definitivamente cirugía, para que el paciente pueda descansar, porque esto es un problema que va a venir mensualmente, va a venir molestando cotidianamente. Incluso, como esto es lo que estamos hablando al inicio, como este problema va a venir molestando al paciente, el paciente va a venir resintiéndose o estresándose con anterioridad, va a decir, ya me va a venir la menstruación, entonces ya la mente comienza a moverse y comienza a presentar estos problemas también de colitis. Perfecto, tenemos otro comentario. Buenos días, ¿qué puede significar cuando a uno le duele horrible la boca del estómago, insoportable, como jincones? Ya hasta después de comer algo, después de 3 horas, el dolor disminuye. Tenemos que recordar que hay que hacer exámenes complementarios. Por ejemplo, lo que estábamos hablando al inicio, una de las enfermedades que nos llega a desarrollar la colitis es el Helicobacter. El Helicobacter es una de las enfermedades más comunes y el problema de esta es que es silenciosa. Hay pacientes que desarrollan síntomas, el ardor en el estómago, la inflamación, el vómito, náuseas, mareos, reflujo y hay pacientes de que no desarrollan ningún tipo de síntomas. Pero esta es una de las enfermedades digestivas más graves. ¿Por qué? Aparte del contagio que nosotros podemos tener, porque se contagia muy fácil, se contagia hablando, se contagia compartiendo cosas. Entonces, esta es una de las enfermedades que daña el tracto digestivo, daña el estómago y da un dolor increíble. Aquí van a decir televidentes de que, por ejemplo, que lo han diagnosticado con Helicobacter y de que el medicamento no le llega, pero el problema es que el medicamento no es que no le llegue, es que es una enfermedad contagiosa y tal vez en casa el esposo está contagiado, el hijo está contagiado, pero no desarrollan síntomas. Esto pasa en los pacientes jóvenes. Por ejemplo, un niño o un joven de 16 años, 15, 9 años no va a desarrollar un síntoma porque está joven, pero tal vez está contagiado. Entonces recontagia al paciente y vuelve. Eso se vuelve un ciclo vicioso, un círculo vicioso, hasta que nosotros nos damos cuenta que en la familia todos están contagiados, los tratamos a todos y el paciente vuelve a retomar y mejoran, la verdad que mejoran todos ellos. En medicina natural hay bastantes medicinas para contrarrestar esto, incluso la colitis con acupuntura llega a mejorar bastante. Incluso nosotros podemos llegar a poner ventosa en la espalda y esto mejora. ¿Por qué? Porque la ventosa, aparte de ser un antiinflamatorio, es un antioxidante y elimina las toxinas que tal vez nosotros estamos reflejando en el colon. Y en medicina china los órganos digestivos se ven en la espalda, se reflejan en la espalda. Ponemos ventosa, estimulamos y los pacientes comienzan a sentir mejoría, bastante mejoría. Tenemos otras consultas y dice que su hijo no puede beber ni comer mucho lácteo porque empieza como a empanzarse. Dice que también le han hecho muchos exámenes, no le sale nada y que hasta ya se desparasitó. Sí, el problema es correcto. El problema también, recordemos en casa, de que cuando nos desparasitamos los adultos, también tenemos que desparasitarnos los niños. ¿Por qué? Porque también esto se vuelve contagioso. En caso de este joven hay que valorarlo, hay que revisar los exámenes y hay que ver qué síntomas está desarrollando. De esta manera nosotros podemos llegar a un buen diagnóstico y poderlo abordar. Porque hay niños de que, por ejemplo, nacen con un problema ya congénito en el tracto digestivo. Incluso hay niños que nacen con el colon perezoso. O que cuando están niños tal vez tomaron mucha fórmula o los pacientes no dieron lactancia materna y le dieron fórmula y esto hace que el colon se resienta también porque no hay como también la lactancia materna. Justamente hablando sobre el colon perezoso, nos preguntan acá en Facebook de que le diagnosticaron esto. ¿Quiere saber qué es exactamente, qué significa? El colon perezoso es cuando el colon no hace los movimientos periostáticos normales, que esto no está moviendo las heces de igual manera.
El colon siempre está moviendo las heces de tal manera de que podamos evacuar. Entonces esto viene resintiéndose y viene quedándose en el tracto digestivo hasta que nosotros llegamos a hacer heces tal vez como culebría o tal vez muy delgada y flácida, y tal vez finas, porque por lo general los pacientes que tienen colon perezoso tienen estreñimiento. Es normal por el diagnóstico que ellos dieron. Entonces, el colon perezoso, ¿qué es? Que el colon no está haciendo el trabajo normal que él tiene que hacer, sino que se está ateniendo. Incluso hay pacientes de que se les diagnosticó con esta enfermedad y comienzan a tomar enzimas digestivas, que no es lo correcto. ¿Por qué? Porque la enzima digestiva hace el trabajo del colon. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Volverlo más perezoso de lo que es. De aquí donde te digo de que nosotros estamos tratando el síntoma, no la enfermedad. Entonces, si nosotros tomamos enzimas digestivas, que va a estimular claramente el colon, pero el colon se va a acostumbrar a esta enzima. Entonces, al final y al cabo, lo van a volver más perezoso de lo que era y un estreñimiento severo hasta el punto de nosotros desarrollar hemorroides. Perfecto, doctor. ¿Sus últimas recomendaciones acerca de este tema? Siempre recordarle a los pacientes de que tienen que cuidar la alimentación. Es importante cuidar la alimentación. De hecho, ahora en este mes de la mujer, en Clínica de Medicina Oriental Altamira está en promoción un tratamiento nutricional para ayudarle a los pacientes a bajar de peso, porque nos hemos enterado que es una enfermedad bastante grave que está afectando a cada paciente. Entonces, en Clínica de Medicina Oriental Altamira estamos tratando a los pacientes que están en obesidad con medicina natural sin llevarlo a ninguna repercusión o que desarrollen alguna otra enfermedad con este tratamiento. Los invitamos a que nos visiten. Estamos ubicados de la Clínica Don Bosco 1 al Sur, 4 arriba, o nos pueden escribir en WhatsApp también, 5711-8806. Muchísimas gracias, doctor Brian Pérez, por esa información tan importante acerca de nuestra salud, especialmente de nuestro sistema digestivo. Va a estar pendiente de ello. Nosotros así hacemos un breve corte comercial, ya regresamos.